buenos días. Ciro, por la mañana, buenos días. Lunes a todos en Grupo Fórmula. Marco Silva, buenos días. ¿Cómo estás, Ciro? Muy buenos días. Pues algo que no venía... deja de ser sorprendente la noticia de ayer, que el Consejo del INE, más bien el INE, le pide al Congreso mexicano posponer 90 días las elecciones de jueces, ministros, magistrados, Marco. Es consecuente, Ciro, con lo que habíamos estado escuchando, no durante semanas, sino meses, de la complejidad de la elección que se viene. Ni siquiera es comparable con la elección federal del año pasado. Entonces, finalmente se hizo ya oficial esta solicitud y el Congreso de la Unión, concretamente el Senado, ha ofrecido responder el día de hoy, Ciro. Insistir, pedir que se posponga 90 días la elección de jueces, magistrados y ministros, y el Congreso responde hoy. ¿Por qué, Guadalupe? Guadalupe Tadei, gusto en saludarte, consejera presidenta del INE. ¿Por qué? ¿Por qué esta decisión? ¿Por qué la anuncian ahora? ¿Y por qué piden 90 días y no 60 o 120? Buen día. Buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Un gusto estar con ustedes primero. Efectivamente, este es uno de los caminos que en las discusiones que hemos tenido, el colegiado del Instituto, el Consejo General, en algunas reuniones que hemos sostenido en estos últimos días y también meses, por qué no decirlo, se encuentra como una solución alterna o una posibilidad alterna, más que solución. El INE no ha dejado de estar pendiente de los tiempos que se tienen que acortar conforme se han ido pasando los días a partir del 23 de septiembre que iniciamos formalmente el proceso electoral. Luego llegaron los amparos, las notificaciones de amparos otorgados y fuimos muy respetuosos, Ciro, en la deliberación que estaban teniendo los poderes del Estado mexicano. Una vez que resuelve la Suprema Corte y posteriormente el Tribunal Electoral a través de su sala superior, de cualquier manera nosotros traíamos algunas posibilidades recorridas. Entre ellas está la de solicitar días adicionales. ¿Por qué 90 días? Pues porque son prácticamente los días que se consumieron en esta pausa. Esto obliga al instituto a hacer algunos ajustes en los tiempos de la implementación del proceso, ajustes en tiempos de todas las actividades operativas. Una solución de todas absolutamente. Tú tienes un calendario de trabajo, Ciro, que contempla a partir del inicio del proceso electoral del Poder Judicial de la Federación, y de pronto esos días no son en su totalidad efectivos para los trabajos del instituto, no solo aquí. Cuando dices todas, perdón, Guadalupe, cuando dices de todas las actividades, entendemos, por ejemplo, que los tiempos para el registro de aspirantes que vencen el domingo también se prorrogarían 3 meses. No, nosotros estamos hablando de lo que corresponde al instituto. Te recuerdo que la reforma estableció a la elección tiempos para todo el proceso de implementación de la elección. Preparación e implementación de la jornada. Esta parte, la reforma la dejó muy clara, corresponde a los 3 poderes de la Unión, sus convocatorias, sus comités, sus registros de participantes, su selección y la entrega de los listados de participantes en este proceso es también una fecha fija en la propia ley, en la propia Constitución. Esa parte le corresponde a los 3 poderes. A nosotros nos corresponde solamente la implementación, ya no es el registro como en los procesos, que vale la pena que hayas hecho la diferenciación, porque en los procesos normales el instituto corre en los tiempos incluidos, en los tiempos de convocatorias de los partidos internas, la definición de sus candidaturas y luego la entrega al instituto de toda su documentación. Este proceso el instituto no lo lleva, el instituto inicia a partir de que nos entregan la lista de aspirantes y ahí ya se detona el tema de
tipo de boleta, modelos de boleta, aspirantes por boleta que van a estar incluidos. Todo eso lo tenemos previsto en ese momento. Antes hay ¿Y con 90 días salen? ¿Con 90 días están? ¿Con 90 días adicionales? ¿Ya lo calcularon bien? Todo está calculado, Ciro. Si los 90 días solicitados al Congreso de la Unión no se otorgan, de cualquier manera el instituto saldrá adelante con el proceso. La mejora del proceso, por supuesto, significa o la tranquilidad o la facilidad mayor para que esto salga correctamente. Por eso es que estamos solicitando esto. De cualquier manera, el instituto sale apretando los tiempos, ajustando los tiempos. Te voy a poner un ejemplo para la convocatoria, para la instalación de convocatoria de funcionarios, de supervisores y capacitadores, para la instalación de los consejos locales que se tienen que realizar a nivel local, a nivel distrital. Todo eso estaba contemplado para, por ejemplo, el 15 de noviembre. Ya no se logró. Tendremos que recorrerlo al 1 de diciembre, el 2 de diciembre y el 15 de diciembre, respectivamente. Y eso significa que las actividades que estos propios consejos locales realizan, pues se apresuren, se acorten sus tiempos. No significa que no se van a realizar, significa que acortamos los tiempos para hacer las actividades. Y entonces esto lo hacemos posible solamente a partir de la enorme experiencia con que cuenta toda la estructura del instituto. Bien. Marco Silva. Presidenta, le saluda Marco Silva. Esta prórroga con la que buscan, usted dice, mejorar el proceso o tener tranquilidad para llevar a cabo el proceso, ¿también está relacionada con la posibilidad de hacer ahorros o de buscar alternativas que les permitan ajustarse al presupuesto que les van a asignar al final para esta elección? Exactamente, Marco. Esto de los tiempos reducidos impacta, por supuesto, en el costo. No siempre impacta en las actividades hacia abajo. Hay otros que se tienen que ser un poquito más altos porque la prontitud con la que se tienen que celebrar algunas actividades de carácter administrativa fundamentalmente, pues implica elevación en algunos de costo, en otras disminución de costos. El balance al final se tendrá que tomar. Estos días estamos decidiendo, estamos dialogando sobre la posibilidad de la instalación de las casillas en su totalidad o centros de votación. Eso no quiere decir que el territorio nacional deje de ser cubierto en la posibilidad que tienen todos los mexicanos y mexicanas, como siempre lo ha garantizado el INE, de contar con una boleta. ¿Y de qué dependerá, Guadalupe, que sea una elección de 13,000 millones de pesos o una de 8,000 millones de pesos? Simplificando, redondeando cifras. ¿De qué dependerá? Depende de este tipo de decisiones fundamentalmente, Ciro, si nos vamos por la instalación de las 172,000 o si lo hacemos a través de centros de votación. Debo de dejar muy claro una cosa, Ciro. Centros de votación no equivale a menor boletas disponibles en el territorio nacional. Estaremos con una boleta o las boletas que sean las que se decidan en todas las casillas o centros para cada mexicano y mexicana. Eso es una realidad. El punto es que nosotros en la actualidad tenemos domicilios ubicados en donde instalamos las casillas. Ustedes recordarán, y los que nos escuchan también, que en un lugar en donde vamos a votar puede haber 1, 2, 3, 4, 5 casillas dependiendo del número de votantes que tengamos en la sección. También les quiero recordar que la sección es el punto base para toda la información que luego se recupera. Y sería solamente... Perdón que te interrumpa, Guadalupe. Tenemos que hacer un corte nacional. ¿Nos permites 2, 3 minutos para terminar con esta información muy valiosa? Gracias, Ciro. Que nos estás dando. Hacemos pausa y continuamos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva.
Agradecemos a la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, que nos haya esperado estos minutos. Nos ha dicho, creo, corrígeme Guadalupe si no, 3 cosas muy relevantes. Uno, confirmando y explicando por qué el INE está pidiendo una prórroga para celebrar, le está pidiendo al Congreso una prórroga para celebrar las elecciones de ministros, magistrados y jueces de 3 meses. Pasar del primer domingo de junio al primer domingo de septiembre. 2, la frase que nos dijo, si no les conceden esa autorización, de todas formas el INE saldrá adelante el primer domingo de junio. Y 3, el costo de esa elección dependerá en buena medida, según entendí, Guadalupe, de si es una elección del número de casillas que se instalen o si se toma la decisión de instalar mesas de votación. ¿Es correcto? ¿Es correcta la interpretación? Es correcta, Ciro. Está la definición en este momento de esa opción operativa, pero hay que ser muy contundentes en esto. No se deja la cobertura territorial de lado. Estaba explicándote al corte, antes de que iniciara el corte, que el instituto usa tradicionalmente lugares de colocación de casillas en donde encontramos más de una casilla. Cuando hablamos de centros de votación o mesas de votación, significa que esas 5 o más casillas, una o más casillas, se unen en una sola. Eso reduce el número de funcionarios de casilla, ciudadanos que estarán con nosotros ese día en la elección, nuestros vecinos, como ha sido ya parte fundamental de nuestros procesos. Se reduce el número de funcionarios electorales, como los supervisores y los capacitadores, y eso reduce el trabajo de capacitación, pero no lo quita, no lo elimina, no nos quedamos sin absolutamente nada de lo que forma parte del proceso electoral. Marco. Presidenta, ahora que nos da esta alternativa que están considerando en el instituto, yo quisiera preguntarle 2 cosas. En vez de 170,000 casillas, ¿cuántos centros de votación habría? Y si se conoce ya cuánto se puede reducir los costos con una propuesta de este tipo. Gracias, Marco. Mira, 172,000 casillas es más o menos el aproximado que tendríamos de instalación si nos fuéramos por la instalación de casillas. Porque recordemos todos que las casillas se definen a partir del número de la lista nominal. Estamos con una proyección de 100 millones para el proceso, de 100 millones de mexicanos y mexicanas ya con credencial para votar para el proceso del 1 de junio. Eso se define así. Este número de casillas tiene como punto de partida 80,000 al menos domicilios en donde se instalan una o más de una casilla. Más o menos ese sería el número de centros de votación. Es decir, por eso establezco que no se pierde la cobertura territorial, Marco. ¿Y del costo, Presidenta? Y impacta en el costo, por supuesto. ¿Pero no hemos llegado a 4,000 millones de pesos? No hemos llegado a ese número, Ciro, pero justo el trabajo que sigue es la instalación de la mesa de análisis técnica del presupuesto del instituto en la Cámara de Diputados, que es en la instancia donde se define el presupuesto. Y ahí estaremos estableciendo lo que se requiere para el presupuesto y defendiendo, por supuesto, lo que se requiere. Muy bien. Pues atentos, vamos a ver qué les dice. Dijo Fernández Noroña que hoy les darían respuesta. Vamos a ver qué dice el Senado, qué dice el Congreso, pero me quedo con tu frase. De cualquier forma, si no les otorgan esta prórroga, el INE saldrá adelante. 2 puntos, Guadalupe Tadei. Gracias, ¿correcto? Porque acorta los tiempos de las actividades. Así es, Ciro. Acortamos los tiempos de las actividades.
¿Sí? Bien. ¿Algo más, Manuel? No, Ciro, no, pues muy pendientes. Yo la verdad te lo comentaba ayer y decírselo a Guadalupe, ¿qué pero le pone en Guadalupe a un proceso impecable que se dio apenas en el mes de junio, donde hay presidenta, donde hay Congreso completo federal, donde hay congresos estatales, porque ustedes organizaron los nacionales? ¿Qué pero le pueden poner a una petición con toda la sensatez que hemos escuchado? Muy difícilmente me parecería, podría justificar el Congreso decir no, porque la Constitución lo dice y porque queremos que sea fuerza el 1 de junio. Me parece que es de mucha sensatez lo que están ustedes pidiendo. Gracias Manuel por la opinión. Así lo consideramos, es una opción de entre todas las que consideramos, así también lo establezco. Es una definición esta solicitud, en el entendido de que quien tiene la potestad para hacer, esto implicaría una reforma de nueva cuenta constitucional, también lo ha marcado los propios presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado de la República. Es decir, la decisión está en su cancha. Presidenta... A ver, ¿cómo modificar la fecha no sería una ley reglamentaria? ¿Tendría que hacerse otra modificación? ¿A la Constitución? Así es. ¿Por modificar la fecha? Sí, claro. Sí, porque estamos impactando muchas actividades. Ciro, en las entidades de la República también ya se está actualizando sus leyes y hay ya algunas entidades que ya decidieron irse al 1 de junio de este año, del año entrante, a la elección local de su poder judicial. Es decir, no está solamente el tema del instituto y su responsabilidad a nivel federal. Les recuerdo que el Instituto Nacional Electoral es el rector procedimentalmente hablando de los procesos electorales, de tal manera que las entidades, cuando observan estas fechas, homologan sus leyes y hacen sus propias adecuaciones. Eso también existe. Por eso se implicaría una modificación, claro. Presidenta, yo nada más quiero pedirle una aclaración. Si la prórroga no se autoriza, no se opera entonces la propuesta de sustituir casillas por centro de votación. ¿Está sujeta solamente, esta opción está sujeta solamente a que se apruebe la prórroga? Por supuesto que no solamente está sujeta a esta, está sujeta al análisis que en este momento se está realizando en las estructuras del instituto, las ejecutivas, las operativas, porque los tiempos que tenemos al frente, Marco, determinan el tipo de actividad que tiene que implementar el instituto de manera emergente para que el proceso no reduzca su nivel de calidad y efectividad. No solamente depende del presupuesto, es incluso más una propuesta del instituto, deberá de ser esta opción que del propio legislativo en términos presupuestales. Muy bien. Muchas gracias. Suerte, Guadalupe. Pues atentos. Prometieron Muchas dar respuesta gracias, Ciro, hoy. como Vamos siempre, y estaremos atentos a la información que vaya resultando. Gracias, Guadalupe Tadei. Bueno, pues de entrada se aclara que no había ningún acuerdo del INE con el Poder Legislativo, con el Poder Ejecutivo para reducir los costes de la elección. Punto número 1. 2, el INE está haciendo una solicitud, no sé qué les parezca, suena sensata. No hay ninguna importancia en hacer esas elecciones en junio o hacerlas en septiembre, no veo en qué vayan a cambiar las cosas. Y está ofreciendo el INE la posibilidad, así dijo, al acortar el tiempo de las actividades, son más caras. Entonces lo que está diciendo el INE, sí puede haber una reducción, denos 3 meses. No veo por qué el Congreso vaya a decirles que no. Claro, sabemos que lo que piense el Congreso es absolutamente secundario. No veo por qué la Presidencia de la República vaya a decirles que no. El Congreso la mayoría del Congreso hace lo que les ordena el Palacio Nacional, Marco. Pero pues parece tener lógica esta solicitud del INE. Sobre todo, Ciro, cuando está sujeta a costos, que es, digamos, como la primer palanca que impide que esto fluya como se planteó desde un principio. Así que costos y orden, ¿no? También, costos y organización. claro. Es tener un mejor proceso, no tan a las carreras. Pero ahora, esto implica
que para prorrogar 3 meses una elección hay que hacer una reforma constitucional. Es correcto. Sí. Solo en México. Solo en México. Bueno, solo en México. Vamos a, menos mal que no implica hacer una guerra o una cosa así. Vamos a pausa, volvemos.